Bienvenidos, muy buenas tardes. Hoy a Más que Sesos. Hoy tenemos un tema bien interesante, pero antes de eso, antes de nombrar el tema, vamos a presentarnos. Soy Albert Ugarte, físico de profesión, máster en marketing digital y además tenemos algunos diplomados en neurociencias aplicadas. Tenemos una experiencia más o menos de casi 10 años en este mundo y de verdad que he aprendido mucho y he enseñado mucho. Mi nombre es Andrea Sánchez, soy estudiante de fotografía, aficionada a la música, amante de la música y tu cajera de confianza. Excelente, me encanta. Tu cajera de confianza. ¿Hoy cómo te fue en la caja? Lunes. Es lunes. Es lunes. Lunes y además 8 de diciembre. ¿Qué tal? Vamos andando. ¿Sí? Parece que a la gente no le agrada mucho. ¿Cómo ha comenzado este diciembre? Porque este es ya el segundo lunes, ¿cierto? Sí. O sea, ¿cómo comparando los dos lunes, qué tal? Bueno, creo que la gente la estaba pasando fuerte en este diciembre, sí, porque de buen humor no están. Ah, bueno. Pero se les quiere. Claro. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, Andrea, ¿no? Algo que todos hemos vivido desde chiquitos, que es la neuroeducación. Educación. El episodio, vamos a darle nombre. Un episodio muy educativo hoy. ¿Cómo es el nombre, Andrea? Neuroeducación, aprender cómo aprende el cerebro. Así es. Aprender cómo aprende el cerebro. Qué interesante, ¿no? Suena cool. Como a trabalengua, pero suena intrigante. Suena algo que se quiere saber realmente. Sí, totalmente. Yo creo que si cada uno de nosotros aprende a cómo funciona su cerebro en las distintas cosas que hemos hablado en todos estos capítulos, ojo, por favor, vayan a NoStream, suscríbanse, denle a la campanita para que estén atentos a los en vivos y además para que vean todos los programas. No se pierdan ninguno. Todos son súper interesantes. Hoy, vamos a hablar de neuroeducación. Y bueno, creo que la educación la hemos vivido todos, prácticamente todos. Es más, no creo que haya un oyente o un visitante de nuestro canal que nunca haya recibido educación. Todos hemos sido educados. Claro, así es. Bien sea en la escuela, bien sea en casa, bien sea por la vida. Ajá. ¿Ok? Y que esas patadas que nos da la vida por ahí. Eso también es educación. Es parte de la educación, claro que sí. Entonces, Andrea, pues fíjate que para mí esto es un tema muy interesante porque yo he sido de alguna manera un hombre muy estudioso. O sea, que siempre he estado involucrado con la academia. Soy autodidacta, ¿no? De que me gusta aprender solo. Soy muy auditivo y visual a la vez. O sea, me encanta ver videos. O sea, yo soy de los que, claro, por ser millennial, obviamente, soy de que quiero aprender algo. Primero voy a YouTube y ahora, como conocemos la inteligencia artificial, pues visitamos la inteligencia artificial y preguntamos. Sí. Y preguntamos. En tu caso, ¿cómo es que cuando quieres saber de algo, aprender de algo, qué usas? Yo creo que yo tengo este mal de querer llevarme trastadas en la práctica. Ok. Sí. Okay. Cuando quiero aprender algo es como que me pongo a practicarlo. Okay. Y así, es como mi papá me dice, por ejemplo, cuando recibí mi primera cámara. Yo empecé a jugar todos los botones, a hacer fotografías, no entendí una cosa, no entendía la otra, para como leer el manual. Exacto. Lees el manual y yo quiero aprender. Yo quiero aprender empíricamente. Sí, es que para mí, sinceramente, es como que se me quedan más grabadas las cosas cuando lo hago de esa forma. Tardo mucho más. Tal vez no es lo más práctico, lean los manuales, pero... Bueno, es así. De hecho, en la neuroeducación una de las cosas que más se hablan es el hecho de que cognitivamente aprendemos de distintas formas. Es decir, muchas veces tenemos como un sentido específico para el aprendizaje. Muchas veces, obviamente, somos animales visuales, ¿ok? O sea, fíjate que cuando nosotros hablamos, es raro cuando alguien no te mira a los ojos cuando estás hablando con alguien. Porque
El principio... Por lo menos a la nariz. Sí. Pero es importante, siempre el humano, cuando se va a comunicar con otro humano, es más, con los mismos animales. Ujú. O sea, tú le hablas a un perro, un gato, y automáticamente te mira a los ojos. O sea, es algo que ya viene programado para los animales, incluyéndonos como humanos dentro del reino animal, que tenemos un excelente aparato visual. Ujú. ¿Ok? Entonces, lógicamente, que somos animales visuales y que aprendemos a través de la visión. Pero también el humano ha podido perfeccionar los otros sentidos, como el oído, el olfato, el gusto. Y bueno, hay gente que habla de un sexto sentido, ¿no? Dicen por ahí. No sé si viste esa película del sexto sentido. Sí, creo que sí. Esa es muy famosa. Si estamos pensando en la misma, creo que sí. Esa es muy famosa. Pero en esta conversación, Andrea, a mí me gustaría que hiciéramos aquí unas preguntitas que siempre dan como a debate, ¿no? A debate con respecto a este tema. Ujú. Y la pregunta es la siguiente. Dice, ¿qué aprendiste mal en la escuela que tuviste que reaprender de adulto? Preguntita, la verdad. Esa abre el debate, ¿no? Sí, sí. Abre la comunicación. No, y creo que en las distintas etapas de la escuela Ok. aprendimos mal algo, Ok, la verdad. ok. Bueno, una de las cosas que más recuerdo, sinceramente, sería en la etapa en la que pasé del liceo a la universidad. Ok. Yo tenía 16 años cuando entré a la universidad y algo que me quedó muy marcada fue un ensayo que nos mandaron a hacer. Y la profesora me devuelve el ensayo, pero aparte. Y me dice, mira, yo sé que tú estás saliendo del liceo y por eso te voy a dar la oportunidad de que me hagas un ensayo de verdad. Porque esto es un copy y pegue. Y yo sé que en los liceos se aprende así. Así que necesito que me des tu opinión. Y aquí, o sea, vas a aprender a tener una opinión. Y para mí fue eso, como que me quebró todas mis creencias porque yo no sabía que eso podía ser así. Es Claro. más, no entendía yo cómo hacer un ensayo, me costó bastante. Incluso cuando lo entregué la segunda vez, es como que, bueno, no es totalmente un ensayo, pero... o sea, después pasar... Pero bajo esa definición, entonces, el ensayo, ¿qué es en sí? O sea, según ese aprendizaje que volviste a aprender, ¿no? Sí, o sea... Un ensayo es... ¿Qué es para ti un ensayo? Hoy, ya después de esa experiencia y bueno. Bueno, después de eso desarrollé incluso ensayos fotográficos. Creo que es saberse de un tema y dar tu opinión propia de ese tema, pero tampoco es como así al aire. Tú dentro del ensayo puedes citar... Puedes argumentar. Exacto. O sea, no es una cosa como, bueno, o sea, yo no me sé absolutamente nada de cómo se hizo esta pared, pero yo voy a hablar de cómo se hizo esta pared. No, se supone que uno tiene que leer sobre el tema, estudiarse, ver las referencias. Y hoy en día, si te dicen, mira, Andrea, vamos, haz un ensayo de Nord Stream. Yo creo que sí. O de más que sesos. Sí. Sí lo harías. Sí. Sin ningún problema. No, yo a partir de ese momento también entendí y aprendí a lo que es tener una opinión propia. Además, yo empecé estudiando artes y es como, wow, fue un choque total del liceo a la universidad. Claro. A mí me pasó igual. O sea, mi papá... Yo estudié en un liceo militar, ¿okay? En la Grita Estado Táchira, el famoso Liceo Militar Jáuregui. Yo soy jaureguino. Y mi papá... cuando iba a entrar a la universidad, yo quería estudiar ingeniería mecánica, ¿ok? Pero la PINA de aquel momento era para enero del 2008 y yo me gradué en el 2007 y la PINA que estaba próxima era la de física. Entonces yo presenté la de física porque dije, bueno, física tiene mucho que ver con ingeniería mecánica y después me valen las materias para seguir, ¿ok? Okay. Comencé física y me enamoré y me gradué allí, ¿no? Pero el inicio fue muy, muy fuerte, muy difícil. De hecho, mi papá me decía, bueno, pero ese liceo me estafó. O sea, el liceo no le enseñó nada a usted. Y a la mayoría. Porque, claro, en física, pues, bueno, la base es matemáticas. O sea, la base es el famoso libro Álgebra de Baldor, ¿sabes? La aritmética también de ese mismo libro. Entonces me tocó volver a estudiar todo el álgebra de Baldor para poder entender
y pasar mis materias básicas de la universidad en aquel momento. Entonces, esa es una de las experiencias que de verdad me di cuenta que no sabía nada. ¿Sabes? Que, sí, estudié, pero yo sabía esto. Y en realidad la universidad fue un balde de agua fría, ¿sabes? ¡Pum! Despierta porque no sabes nada. Muchas veces, pues, actualmente se critica mucho, y esto me encanta que hablemos de este tema, porque se critica mucho la educación que tenemos hoy en día, ¿no? De hecho, hay muchos movimientos internacionales, nacionales, con respecto a la estructura de educación o la forma de enseñar o aprender. Uh-huh. Estoy de acuerdo hasta cierto punto. O sea, estoy de acuerdo hasta cierto punto porque hoy en día me encuentro en redes sociales cosas catastróficas como ¿para qué estudiar? ¿Para qué estudiar? Si con mi curso vas a tener las actitudes que necesitas para el futuro. Claro, tampoco de un extremo a otro. Claro, pues. O sea, yo te digo, sí, pero no. O sea, ¿qué pensarías de las escuelas Montessori, por ejemplo? No conozco eso. Uy, le dejamos tarea. Me raspaste con esa. No. Les dejamos tareas a ustedes también. Ah, bueno, mira, yo no sabía nada de eso. Y que comenten. Pero sí te puedo decir, Andrea, bueno, voy a buscarlo, porque no lo sé. Pero para mí, obviamente la universidad, la escuela, sobre todo la universidad está basada en el método científico, ¿no? Sí. Que tiene toda una secuencia de pasos que comienza con una hipótesis, ¿ok? Y ahí vas desglosando el problema y que lo justifica y tal. O sea, eso me lo sé yo. El dolor de cabeza de la mayoría. Exacto, pero en la universidad está, vamos a decirlo así, guiada bajo ese patrón o ese guión del método científico, porque ese es el método científico y ese es el método que, bueno, que se ha usado y ha sido efectivo, porque hoy todo lo que tenemos bajo tecnología, IA, lo que sea, ha sido hecho bajo este método, ¿ok? Entonces yo, obviamente, estudié física y tengo mi cerebro estructurado para ser así, bajo un método científico. Siempre estoy con ese modelo. Sin embargo, creo que sí, que a la educación le falta agregarle todo esto que le llaman, que justamente ayer me vi un podcast con Ismael Cala, y él decía que falta de respeto decirle habilidades blandas, que para él eran habilidades fluidas, que ayudaban a fluir. Me pareció muy interesante, es verdad, porque la educación actual no tiene esas habilidades blandas, que es, bueno, enseñarte a pensar. Yo creo que va mucho también más desde preescolar a bachillerato, que es como que está el eslabón más débil. En la universidad se puede decir, o sea, diferentes universidades, diferentes metodologías, o sea, hay como un poquito más de opciones. Está como abierto un poco, ¿no? Y hay profesores que están abiertos también. Puedes escoger tu carrera dependiendo también de la posibilidad, de lo de la OPSU, todo esto. O las habilidades que tengas. Exactamente. Pero sí, como que de preescolar a bachillerato es como siempre es el mismo esquema. O sea, muchos de nosotros, por lo menos en la universidad, cónchale, qué genial sería si nos hubieran dado que sí, economía, exacto. creatividad. Pienso en eso. Esas cosas. Pienso en eso. En inteligencia emocional, por favor. Finanzas, por favor, o sea, ventas. Demasiada gente que no conoce lo que es las finanzas y las ventas cuando llega a la mayoría de edad. Claro, entonces tú eres fotógrafo profesional, pero no sabes venderlo. O sea, no sabes venderte como fotógrafo. Exacto. O como cineasta, o como músico también, ¿no? Exacto. Y quieres aprender también a ser independiente, pero, o sea, todo el sistema es como para crearte en una... O sea, estar como en una cajita. Entonces sales a la universidad y es como, no entiendo nada. Es verdad. Por eso te digo que estoy de acuerdo hasta cierto punto. Estoy totalmente de acuerdo que hay que mejorar el sistema educativo que tenemos hoy.
Y lo vamos a ver ahorita cuando comencemos con las citas, ¿ok? Vamos a ver lo que dicen los expertos. Ujú. Porque este programa lo estamos haciendo como para saber cómo aprende el cerebro y, bueno, darle unos tips para aquellos que están estudiando. Y recuerden que tienen que seguirnos en YouTube, darle suscribir, darle a la campanita en Nodo Stream. Para que no se lo pierda. Para que no se pierdan estos consejos. O sea, esto les va a ayudar como padres, como amigos, etcétera. ¿Ok? Así que bueno, Andrea, comencemos con las citas. Vamos con la primera. Ujú, ujú. Vamos con la primera aquí. Ajá. Que extraño mi música de Expediente X. Epa, ¿verdad? Nos falta la musiquita del Expediente X. Pero ahí la van a soltar, ya la van a soltar. Ok. Ajá. Dice, la neuroeducación busca comprender cómo aprende el cerebro para transformar la enseñanza y hacerla más efectiva, emocional y significativa. Francisco Mora, autor de Neuroeducación 2013. Mira, Andrea, Francisco Mora es el Chayán. Es el Chayán de la neuroeducación. Es español, por cierto. Habla español. ¿Están oyendo eso? Es el papá. Es el Chayán. Es el Chayán. Es el Chayán de la neuroeducación. Francisco Mora, me hice un curso con Francisco Mora de neuroeducación, muy interesante. Y fíjate que él lo que dice es que la educación se debe enseñar con emociones. Es decir, que en el momento en que tú estás intentando trasladar un conocimiento, tienes que activar las emociones, porque nuestro cerebro es emocional. Entonces, si le enseñas con una emoción, y puede ser cualquier emoción, ¿no? O sea, puede ser miedo. No lo hagan. Pero puede ser miedo. Sí, sí. Puede ser alegre, triste. O sea, puede ser cualquier emoción. Por eso nunca se te va a olvidar cuando en el liceo tu profesora favorita te traumaba. Exactamente. Exactamente. Fíjate, pero graba ese recuerdo. Exacto. Qué traumante fue estudiar tal cosa. ¿Por qué? Porque lo grabó con esa emoción. Exacto, sí. De hecho, yo te puedo decir que a nivel universitario, mira, los físicos que hacen billetes en el mundo es porque saben programar. Pero lo digo aquí, yo odio la programación por culpa de los profesores que tuve en la universidad. Fue tan frustrante que yo dije, la programación no es lo mío. Y eso marcó mi vida. Y yo veo una vaina de programación y me entra como miedo, como, qué horrible esto. Sin tan siquiera mirarlo. O sea, por lo menos ojearlo. Entonces, fíjate. Me pasa. Fíjate como las emociones, como también hay emociones maravillosas de anécdotas que he contado aquí de física que causaron emociones en mí positivamente. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con Francisco Mora. Creo que la mejor forma de educar o la mejor forma de aprender es con emociones. Qué curioso. Colocando la emoción a lo que estamos aprendiendo. Uh-huh. ¿Cuál es la siguiente, Andrea? Dice, regla de oro de la neuroeducación. Sin emoción no hay aprendizaje. Antonio Damasio, Universidad del Sur de California, 2005. Bueno, ahí estamos corroborando. Corroborando lo que acabo de decir. Uh-huh. Corroborando lo que acaba de decir. Y ahí tira una explicación breve como de cómo funciona el cerebro desde esa parte. Dice que la emoción activa la amígdala, abre la puerta al hipocampo y el aprendizaje se fija. O sea, así es el proceso en el cerebro. Interesante, ¿no? Muchísimo. Qué interesante. ¿Cuál es la siguiente? Dice, el cerebro aprende 4 veces más rápido cuando siente curiosidad. Harvard University 2018. Totalmente. ¿No te ha pasado? Sí, total y completamente sí. Me ha pasado cuando estoy editando fotografías y bueno, cuando no sabía ciertas cosas de Photoshop y era como, me gustaría saber cómo hacer esto. Qué curioso si pudiera hacer esto. Entonces busco en YouTube. Ok. Y lo voy haciendo. Claro. Y se por me la queda, curiosidad, se me queda. por la curiosidad. Es algo que no se me ha olvidado hasta ahorita. Sí, totalmente. Yo soy igual. Cuando tengo curiosidad de algo, ¿cómo es que se hace esto? Tal,
busco de una vez en YouTube y me voy a bueno, ahora que hay inteligencia artificial, me voy a la inteligencia artificial. Sin embargo, ahorita me acabo de acordar, conversando contigo, de una anécdota de Sócrates, ¿no? Que es un filósofo antiguo de la antigua Grecia, que llegó un discípulo. Tú sabes que en Grecia hay mar, ¿no? Es una isla, tal. Fueron al mar y le dice un discípulo: maestro, ¿cómo debo yo sentir? ¿Cómo debo yo sentir? ¿Cuánto debo aprender? ¿No? O sea, ¿qué debo sentir yo? ¿Qué debo sentir yo para seguir aprendiendo conocimiento? Le dice el discípulo. Okay. Y Sócrates le dice: ven, sígueme. Y se entraron al mar, ¿no? Entraron, y dentro del mar Sócrates le agarra la cabeza y lo hunde. Y el tipo empieza a ahogarse, pues. O sea, empieza a ahogarlo. Cuando ya en el último punto él lo suelta y él respira y dice: así tiene que ser el deseo por el conocimiento. ¡Wow! Se pasó Sócrates. Sí. Se pasó. Y dijo: voy aquí a soltar mis ganas de asesinar. O sea, bueno, y supuestamente es real esa historia, ¿no? De Sócrates lo hizo y el discípulo entendió que el conocimiento tiene que ser así. O sea, un deseo de como tener deseos de respirar tiene que ser el conocimiento. Qué loco, ¿no? Sí. Qué friki. Muy poético. Muy poético, pero fíjate que va con la tónica de lo que estamos hablando. Porque el tipo con la emoción del miedo, o del ahogo, de la desesperación, le dijo: así tienes que sentir las ganas de conocimiento. Qué loco. Se pasó Sócrates. ¿Cuál es la siguiente? Dice: el castigo inhibe el aprendizaje. La recompensa construye nuevas rutas neuronales. Dr. B. Skinner, Behavior and Cognition Review, 1974. Ahí se peló Sócrates, ¿ves? Se peló Sócrates porque... Eso lo traumó. Porque fíjate, Skinner está diciendo: epa, eso no es así. ¿Ves? Qué bueno Skinner. O sea, eso me hace recordar demasiado los videos que vemos por ahí, y creo que nuestra propia experiencia cuando estamos niños, que, bueno, en mi caso no me pasó, pero cuando tu mamá o tu papá se sienta contigo con el angelito, ¿sabes? El libro o el coquito. M con A. Y si no, ¡pa! ¿Cómo que no sabes qué dice? Si no, más tabla. Sí. Y uno ahí, M con la ¡mu! Sí, clásico ese método de aprendizaje, ¿no? No, y los niños, o sea, traumatizados sufren totalmente, y es más lento el proceso en el que aprenden que, ¿cómo se dice mamá? Sí, totalmente. O cómo se lee, perdón. Tú sabes que Skinner es también un gran... Bueno, fíjate que la cita es una de la segunda más vieja que hemos puesto en el programa. Es del 74. Yo me leí una novela de este psicólogo que se llama Skinner. La novela se llama Walden 2. La pueden buscar. Es muy controversial la novela. Pero lo más llamativo de Skinner es que Skinner es un tipo que le llaman el papá del conductismo. O sea, Skinner es el primer psicólogo que empieza... No es el primero, pero es como el más famoso con respecto a las recompensas con animales. O sea, él hacía experimentos con ratones. Y así explicaba la sociedad. De hecho, actualmente se sabe que casi que el ADN del ratón es tan parecido al del humano. Qué loco eso. Que por eso hacen muchos experimentos con ratones, porque es uno de los animales que más parecido tiene el ADN a nosotros. Y funciona parecido a nosotros desde el punto de vista neuronal. Oye, qué interesante. Y mi mente, que por un momento disoció, y yo dije: rata de 2 patas. Animal ratero. Me fui que bueno, cuando quieran decirle eso, no están tan alejados de la realidad. De hecho, Skinner tiene unos experimentos súper friki. Es muy importante que lean Skinner. Skinner es, de verdad, muy interesante en el mundo de la psicología. Y bueno, ha sido uno de los que ha afianzado cosas para lo que ahora sabemos en neurociencia. O sea,
muy importante. Okay. ¿Cuál es la siguiente? Seguimos. Dice, la escuela enseña para la memoria, el cerebro aprende para la supervivencia. Judy Willis, neuróloga, 2012. Ajá. Fíjate qué interesante está esa cita, porque es verdad. Esto que hablábamos al principio, de que estudiamos el bachillerato, que estudiamos en la universidad, el modelo tradicional, pues se enfoca en la memoria. O sea, tú grabas nombres, fechas, cuentos, y eso es memoria. Y muchas de esas cosas se pierden, la verdad. Yo no me acuerdo de la mayoría de las cosas que me memoricé. Porque no tienen emoción. Exacto. O sea, si el cuento que, por ejemplo, que dije ahorita de Sócrates, capaz lo vas a recordar por largo tiempo, por la emoción que tal vez yo le di y tú la sentiste. Entonces tal vez ese cuento lo vas a recordar por siempre. Entonces es la emoción con, a juro y porque sí, para aprender hay que tener memoria. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende repitiendo, o sea, es la única manera. O sea, no es que tú lo haces una vez y listo. Sí habrán cerebros que son así. Sí habrán. Privilegiados. Que escuchan una canción y se la grabaron. No. Bueno, aunque tiene sus desventajas, pero sí. Claro. O sea, tú, por ejemplo, para aprenderte una canción, ¿cómo haces? No, tengo que escucharla varias veces. Repetirla, leer la letra varias veces, sí, exactamente. Es repetición. O sea, a pesar de que la canción te causa una emoción, de igual manera tienes que repetirla para grabártela. Hay gente privilegiada que tiene... Bueno, yo tenía un compañero que, por cierto, visité hace un año, un científico que ya lo he nombrado 2 veces aquí, pero para mí es un amigo muy sorprendente. Yo recuerdo que cuando estábamos en física veíamos una materia muy compleja que se llama Métodos 2, que es una matemática toda friki, y él me decía: Albert, ve al pizarrón y haz este ejercicio. Y entonces yo empezaba a hacer el ejercicio y él solo me miraba y me decía: Albert, tenés un error aquí, corrígelo, tal, hay que hacer tal cosa. Ok, sí es verdad, tal. Lo discutíamos, pero era yo quien escribía, él no escribía. Y el carajo sacaba 19 y yo 12. O sea, claro, que tiene que ver eso, que su cerebro era más visual, mucho más visual que motor, que es escribir y grabar, ¿okay? Entonces, qué interesante cómo funciona nuestro cerebro. Todos lo usamos diferente. O sea, de verdad que todos somos diferentes. Bueno, y de hecho una vez creo que te pregunté que cómo componías, o lo hablamos en un programa, ¿no? ¿Cómo componías tú? Ah, en el de... Ah, no, ese no ha salido. Qué mal. Ese lo hablamos en privado, pero no lo hemos sacado a la luz. Próximamente, así que estén pendientes porque tenemos un capítulo buenísimo que trata de la creatividad. Aquí planificando. Claro, nosotros estamos un paso adelante porque hay que darle hay que organizarse. Ajá, ¿cuál es la siguiente, Andrea? El cerebro olvida el 70% de la información memorizada en 24 horas si no es significativa. Hernán, le paso la palabra a mi compañero. Hernán Ebbinghaus, curva del olvido, 1885. Ya, esta es la más... No, esta es la número 1. Esta es la número 1. Esta es la número 1 de las más antiguas. Wow. Fíjate, el cerebro olvida el 70% de la información memoria. Eso sí es verdad. O sea, fíjate que se sabe que en cuanto a la comunicación, por lo menos de todo esto que estamos haciendo en streaming, en vivo, la gente que nos está viendo en vivo, comenten porque ahorita vamos a leer los comentarios. La gente que ve o presencia algo, una ponencia, una conferencia, etcétera, en ese momento, si no anota, solamente le queda como un 20% de todo lo que vio. Si anota, creo que llega al 60%. Si anota, es imposible. Es más, así lo grabes, tendrías que verlo muchas veces para llegar al 100%. Ah, pero las canciones de tu mamá. Esa sí se la saben.
Y que todo el repertorio así. ¿No te ha pasado como en esos momentos en donde estás en un examen y es como que te acuerdas de todas las cosas tontas que has visto todos los días, pero nada del examen? Bueno, porque el examen no tiene emoción, amigos. No tiene emoción. Y está basado en estas citas justamente. O sea, la información memorizada en 24 horas, si no es significativa, y a la mayoría de nosotros las cosas que vemos en el liceo, o sea, no están enfocadas en lo que realmente queremos hacer. Totalmente. Y por cierto, creo que íbamos a hablar de eso. Hay una parte que íbamos a conversar sobre eso. Porque nos falta otra, ¿no? ¿Nos falta otra cita o no? No, esta es la última. Aquí dice: el 80% de la información que recuerda el cerebro es visual. P. Medina, Visual Learning Research, 2010. Y que yo ando perdida. Bueno, pero esa es la última. Uh-huh. Y fíjate, dice: el 80% de la información que recuerda el cerebro es visual. Claro, lo que hablábamos hace un rato. Somos animales visuales. O sea, tenemos... Ese es lo primero que nosotros creo que desarrollamos, creo yo. O sea, lo visual. De hecho, los bebés ni escuchan de un principio, sino balbucean lo que ven. Sí. Y luego sí se desarrolla todo esto. Ajá, mira. Qué interesante. Mira, fíjate esta pregunta para que abramos el debate. ¿Qué aprendizaje te marcó emocionalmente? Bueno. Uy, se me ocurren puras cosas negativas. Qué mal. Qué loco. Bueno. Y que adelante. Alguna micrófono abierto. En el liceo me traumaron. A mí me gustaba mucho dibujar. Okay. Y es como que me mandaron a hacer 7 puentes alrededor del mundo, una cosa así, en 10 minutos. Ajá. Y fue una cosa como que llorábamos en el salón porque nadie iba a probar y nadie iba a probar la materia porque nadie iba a poder dibujar todos los puentes en 10 minutos. Mira, yo tengo cuentos muy cómicos del liceo. Te cuento, tú sabes que en mi liceo, no sé si tuviste dibujo técnico. Ajá, esa fue la materia. Mira, les gusta a los profesores de dibujo técnico echar vainitas. Parece, y que bueno, vamos aquí a arruinarles Mira, hasta la los vida. controles está haciendo así. Sí, dibujo técnico, coño. Yo creo que el profesor de dibujo técnico siempre es como que se especializó en otra cosa y como no había más profes de dibujo, lo pusieron ahí y él descarga su ira contra los estudiantes. Mira, yo tengo un cuento muy cómico porque el profesor de dibujo técnico... Mira, Andrea, yo te confieso que tengo una letra espantosa, horrible, catastrófica. Tipo, nivel médico. Casi, creo yo que sí. Y resulta que, bueno, yo veía mi materia de dibujo técnico. La vi 3º o 4º año, si no me equivoco. Y de repente era ya el final del año, o sea, para pasar el año. Y de paso, dibujo técnico no se repara. O sea, es una materia que no se repara. No. Si la raspa, tienes que repetir el año. Bueno, y el tipo llega al salón, se sienta, tal, abre su agenda y empieza a pasar uno por uno, ¿no? Por decir, Andrea Sánchez, pase para acá. Mira, usted tiene esto. La definitiva le da tanto. Bueno, chévere. Albert Ugarte, pase para acá. Y el tipo me dijo, mire, hijo, yo no sé qué voy a hacer con usted. Pero le voy a hacer una pregunta. Y depende de lo que usted responda, va a ver si pasa la materia o no. Yo dije, yo inocente. Y me dice, ¿cuántos métodos Palmer ha hecho usted en su vida? Y yo lo miro así y me quedo pensando, ¿no? Yo en mi inocencia empiezo a pensar. Y sí había hecho muchos. Pero en mi cerebro conté 13. Y le dije, profesor, yo he hecho 13 métodos Palmer. Tiene 13, lárguese. O sea, él creía que yo no había hecho ninguno. Entonces, claro, él esperaba que yo dijera... De la maldad fluye en los profesores. Qué loco. Él estaba esperando que yo dijera, no, ninguno, profe. 0, fuera aquí. Pero mira, sí maldad, lo había hecho. Qué maldad. Bueno, pero me salvé, mira. Sí, me salvé por hacer sí. los métodos Palmer. Gracias, métodos Palmer. No me sirve para nada. Habrá gente que lo odia a muerte, ¿no? Sí, yo soy una que odia métodos Palmer. Sí. Pero admito que en estos años he pensado volver a ellos
¿Por porque qué? quiero mejorar mi letra. Ok. Pero ok, no sé, ok. buscar otro librito que no se llame igual para... Pero para me ver. salvó el Y método que Palmer. comenten, por favor, si alguien sabe de otro librito así lindo. Vamos a leer los comentarios, a ver si hay Eso, sí, alguien sí. que esté comentando. Y si no, pues seguimos echando cuentos, porque tengo cuentos muy buenos. Sí, ahí sí, ahí sí. Ajá, por aquí comentan. Las profes en aulas como yo, ajá, nos veían como bichos raros por enseñar con emoción y aprendizaje significativo para el estudiante. Es que sí hay... Aquí hemos hablado de puras cosas negativas, pero hay profes que han Sí, claro, marcado positivamente. Hay unos profes que yo, o sea, siento que me salvaron la vida en el liceo Sí, y en el colegio. O sea, gente que realmente te llevaba aparte, te enseñaba con una pasión y una cosa que yo lo respetaba mucho. Hay profes que yo de verdad están en mi mente que jamás voy a olvidar. sí, yo también, Que marcaron diferencia en mi vida personal. yo más en la universidad que en el bachillerato. Bueno, sí, en el bachillerato uno que otro por ahí que recuerde. La primaria, pues como rodé tanto, pero sí tengo unos profes más que todo por el tema cariñoso, ¿no? Como, bueno, eran lindas con uno, hablaban de temas interesantes, sobre todo, por ejemplo, yo recuerdo que en sexto grado tenía una profe que nos habló de la pubertad y eso me marcó, porque, claro, un niño muy seriecito, ¿sabes? Muy católico, y hablar una profesora de la pubertad, de esto, el desarrollo y tal, ¿sabes? Las chicas, los varones y tal. Fue impactante para mí, pero fue muy positivo porque ella lo enfocaba de esa manera, o sea, de la manera de es para aprender, no para sufrir, sino entiendan que esto les va a empezar a ocurrir en sus cuerpos. Entonces, fue muy linda esa parte. Pues tú sabes que, bueno, parte de nuestro cerebro también, en algún momento vamos a tener que hablar de esos temas también, está muy interesante, anótalo ahí, Andrea, y lo anotamos aquí, sobre el tema de sexual y el cerebro, porque de verdad que la educación sexual es algo muy importante y es supremamente importante para los chicos. Porque hoy, con tantas redes sociales, con tanta información por ahí deambulando, si no, o sea, si no tenemos Una guía correcta. una guía correcta, pues los vamos a perjudicar. O sea, a la larga Exactamente. van a estar perjudicados porque no entienden y muchas veces les enseñan cosas muy malas a los chicos desde el punto de vista sexual y esto les afecta toda la vida porque después descubren, epa, este concepto no es así. Esto tiene otro significado. Exactamente. Entonces, y así con todo, ¿no? Con todo, pero, epa, deberíamos hacer un programa con eso. Coméntenos si quieren escuchar sobre este tema. Exacto, comenten si quieren escuchar de ese tema o de algún tema en específico. Así que, Exactamente. bueno, vamos con los tips de la semana con respecto a la neuroeducación. Entonces, Claro que bueno, sí. antes de arrancar con los tips, que quede claro que la neuroeducación es la manera de que el cerebro aprende en realidad es bajo emociones. Entonces, si enseñamos con propósito, por ejemplo, bueno, vamos a decir, no sé, en química, el punto de ebullición del agua son 100 grados centígrados. Bueno, ¿por qué tiene que tenerlo en cuenta? Bueno, porque tu piel se puede quemar ya al grado 50, por ejemplo. Ya al grado 50 se puede quemar tu piel. Entonces, tienes que saber a qué temperatura está el agua para que no te quemes la piel. Entonces, cuando tú enseñas bajo ese criterio del que también es miedo, es una emoción miedo de cuidado y te quemas, pero va a quedar en tu cerebro. Ah, mira, hay que medir. Para eso es bueno medir la Pero es temperatura de un las miedo cosas. sano, a menos que tú le metas la mano a la persona Claro, del agua caliente, es un miedo bien. claro. O el tema del termómetro. Bueno, tienes que medirte la temperatura porque si pasas de tal grado centígrado, puedes tener una convulsión y puedes tener unas consecuencias. Entonces, más o menos dentro del miedo, pero es una emoción. O sea, te están Exacto. indicando por qué tienes que saber los grados de las temperaturas, por ejemplo. ¿Ves? Entonces es importante que lo que vayamos a enseñar, tanto padres, profes, todos, coach, guías, ponentes,
etcétera, tienen siempre que transmitir ese conocimiento con respecto a la emoción y al propósito. O sea, cómo decirlo y para qué te va a servir, o qué te va a salvar, o qué te va a ayudar ese conocimiento. De eso se trata la neuroeducación. Adaptar al nuevo modelo educativo, impulsar el tema de aplicar las emociones para que quede más grabado lo más importante de lo que estés estudiando. Exacto, como decía en una de las citas, el cerebro es para sobrevivir, el resultado es importante. Exactamente. Bueno, ahora vamos con los tips para la semana. Ok, tip número 1. Aprende en intervalos. Estudio 25 minutos, descansa 5 minutos. Activa dopamina y atención. El cerebro no aprende por duración, sino por intensidad. Stanford Learning, Laboratorio 2019. Perfecto, maravilloso. Yo creo que ya lo había comentado antes. Es importante darle descanso a tu cerebro. O sea, no puede ser que todo el tiempo... Hay gente que, dígame, los arquitectos y estas personas que se pasan toda la noche estudiando. Amanecen. Y no se dan cuenta que su cerebro es menos productivo. Cada hora que pasa, cada minuto más de fatiga, te hace el cerebro menos productivo. Entonces, mejor usar este tip muy interesante, que es estudia 25 minutos, descansa 5. Vuelve otros 25, descansa 5 y así, en intervalos. Estos intervalos pueden ser variables, lógicamente. Claro. Simplemente es un tip para aprender. Y pueden ser 30 minutos, 10 minutos de clase. Ajá, puede ser también. Pero también es importante que sepan que el cerebro tiene minutos de atención. Entonces, los niños chiquitos van aumentando a medida que va creciendo la edad, hasta que uno llega a la mayoría de edad, a los 20, 18, 20, 21 años, la atención va creciendo. Los niños chiquititos, de meses o de añito, tienen 3 minutos de atención. Entonces, claro, agarran esto, lo ven 3 minutos, listo, tengo que ver otra cosa porque ya esto me aburrió. Nosotros ahora con las redes sociales. Por eso es que los niños son tan traviesos, porque quieren agarrar todo. Entonces, 3 minutos, movió algo, va para otra cosa. Muéstrame otra cosa. Otra, quiero agarrar algo, quiero saborear. Pero es porque su atención es muy corta. Y cuando somos adultos, el tiempo de atención son de 18 a 20 minutos. Entonces, lógicamente, por eso tú en la universidad, en la escuela, te fastidiabas ya en una hora, llegabas a un momento que ya no aguantaba más. Por favor, sí. Profesor. Entonces, o el profesor debe ser muy hábil en los tiempos. Muy divertido. Exacto, pero divertido es que conoce los tiempos. Que cada 20 minutos él cambia algo. Ocurre algo. Da un dato o grita o se cae o tira el, no sé, tira el borrador a alguien. Que no lo hagan, por favor. Pero tiene que ocurrir algo para que tú vuelvas a la atención. De hecho, eso lo hacen mucho los conferencistas. Decir una mala palabra, echar un chiste, para que vuelva la gente. Porque cada 20 minutos tu cerebro se va. Empieza a pensar, ay, ¿quién irá a hacer el almuerzo hoy? ¿Sabes? Oye, no, estamos aquí estudiando. Sí. Tip número 2. Transforma lo que aprendes en una imagen. El cerebro recuerda imágenes, no palabras. Oye, qué interesante esto. Me pasó. Yo estando pequeño, me acuerdo que era un cuarto grado y tenía que decir cuáles eran los nombres de los triángulos. Y entonces estaba el rectángulo, triángulo, el isósceles, y me faltaba uno. Y yo, ay, Dios mío. Tenía que ver algo con escalera. En mi mente, ¿no? Entonces me imaginaba la escalera, sí, tiene que ser escaleno. Entonces, ahí fue por primera vez que entendí que mi cerebro asociaba cosas, o sea, figuras con cosas. Y es exactamente esto que está diciendo aquí. Qué loco. A mí me pasa con las palabras. Cuando las escribo, me imagino la palabra en mi mente. O sea, pero tengo que ver la palabra. ¿Ves? Qué interesante. O sea, si no presto atención mientras estoy escribiendo, triste.
Sí, totalmente. Tip número 3. Explica lo que aprendiste. El efecto Feynman, si puedes explicarlo sencillo, lo aprendiste. Es así. Los físicos, Richard Feynman, que es por eso le ponen efecto Feynman, es porque Feynman decía que el verdadero que sabía física tenía que saber explicarle a un niño y a un anciano un concepto de física. Y si lo lograba explicárselo a ellos y ellos entenderle, tú sí sabías física. Y tuve una experiencia con eso. Una vez un profesor en física cuántica, viendo física cuántica, me dice, hay una cosa que se llama el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces el principio de incertidumbre dice que si una partícula, estamos hablando de cosas cuánticas, si una partícula va a una velocidad X, no sabes dónde está. Pero si sabes dónde está esta partícula, no sabes a qué velocidad va. Eso pasa en el efecto incertidumbre de Heisenberg. Principio de incertidumbre. Y él me dijo, Albert, danos una analogía de esto. Y yo le dije, eso es muy fácil, profe. Eso es como cuando uno tiene una novia y uno la llama por teléfono. Si la llamo por teléfono, sé qué está pensando, pero no sé dónde está. Pero si ando con ella, sé dónde está, pero no sé qué está pensando. Y me dijo, wow, increíble, Albert. Me encantaba. Muy bueno. Tip 4. Relaciona la información con emoción. Haz una pregunta emocional. ¿Qué significa esto para mi vida? Lo que ya habíamos hablado. Exacto. Darle propósito. Exactamente. Darle propósito a lo que estamos enseñando. Y así vamos con nuestro último tip. Duerme bien. Durante el sueño profundo, el cerebro consolida memorias. Dormir es estudiar de nuevo sin darte cuenta. Matthew Walker, Why We Sleep, 2017. Andrea, sí, por favor, duerme. Y el que duerme bien y yo. Bueno, de verdad, gracias Andrea por compartir otro episodio. Un placer, gracias a ti. Y un episodio tan interesante que es la neuroeducación. Y gracias a Nodo. Gracias a Nodo Stream. Síganos en nuestras redes sociales. A mí me pueden encontrar personalmente en @Albert Dugartes en todas las redes sociales, Andrea. @andre.amar.27. ¿Y no tienes TikTok? ¿O es igual? Vamos a dejarlo en puntos suspensivos. Y bueno, síganos en Nodo Stream. Ya saben, entren a YouTube, busquen Nodo Stream, suscríbanse y den a la campanita para que puedan ver estos programas en vivo. Si no lo pueden ver en vivo, vean toda la programación que tiene Nodo Stream, que está buenísima. Chao, gracias. Chao.